Sonreír posiblemente es uno de los actos más humanos que alguien podría hacer, porque representa la felicidad, un estado tan preciado de la vida que incluso cuando llega a faltar anhelamos con todas nuestras fuerzas. Sonreímos cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos o con nuestra pareja. Por eso resulta tan perturbador ver a alguien sonreír en los momentos más raros, anormales. Por eso nos resulta tan perturbador conocer al hombre sonriente, una entidad que, a pesar de intentar parecer humana, algo nos hace darnos cuenta de que no, que detrás de esa cara sonriente se oculta algo siniestro y posiblemente malvado. Corría el año 1966, específicamente era un 16 de octubre. Aquel día, dos niños llamados Martin Munoz y James Jan Shittis caminaban por Nueva Jersey, cuando vieron una extraña figura recargada en una valla. Era un hombre anormalmente alto y delgado que los miraba fijamente con una sonrisa perturbadora. Llevaba pues un traje verde metálico que brillaba. También recordaron que aunque no lo vieron con detenimiento, parecía que aquel hombre no tenía ni nariz ni ojos. Hay quienes piensan que esta entidad y la reportada posteriormente podrían ser completamente distintas, pero también hay quienes creen que lo que pasó fue que la entidad perfeccionó su disfraz, porque se cree que la entidad no estaba ni siquiera cerca de ser humana. El 2 de noviembre del mismo año, en Parkersburg, Virginia Occidental, un hombre llamado Woodrow Derenberg conducía de regreso a casa por la carretera interestatal 77 cuando escuchó un ruido estruendoso. Entonces fue cuando vio que una especie de vehículo se estacionó frente a su camioneta. Dijo que se parecía a una lámpara de queroseno antigua, pero más ancha de los extremos. De dicho vehículo bajó el hombre sonriente. Lo primero que notó fue que aquel hombre estaba muy bronceado, vestía un saco azul metálico y su cabello era castaño oscuro. Estaba peinado hacia atrás. Después, el hombre comenzó a hablar, pero notó que aquella voz no salía de su boca, pues su tétrica sonrisa no se movía aunque fuera un poco. Se presentó como Ingrid Colt. Le dijo que estaba de visita y que ansiaba conocer más de la raza humana. Que no se asustara, pues no venía con malas intenciones. Que provenía de un planeta lejano llamado Lanulus, que se encontraba en una galaxia llamada Genémedes. Antes de irse, le dijo a Derenberg que lo volvería a visitar y que tenía que esperarlo. El contacto duró alrededor de 10 minutos. Después de eso, Ingrid Colt subió de nuevo a aquella nave, donde se perdería otra vez. Al día siguiente, por medio de la radio, se transmitió una entrevista a Derenberg, donde contaba la experiencia con Colt. We are here to talk to a man that allegedly did make contact with such an object within the Parkersburg area the last evening, November the 2nd, 1966, at approximately 7:25 p.m. Mr. Derenberger, in your own words, would you please relate what happened last night? As soon as I had stopped, there was a door opened in the side of this vehicle, and this man stepped out and came directly to me, or came to the truck. And this man stood there, and he first asked me what I was called, and I knew he meant my name, and I told him my name. And he asked me, he said, why are you frightened? He said, don't be frightened, we wish you no harm. He said, we mean you no harm, we wish you only happiness. And I told him my name, and when I told him my name, he said he was called Cold. I was very frightened. And as far as I can understand, this was all mental. There was no spoken words from him. I knew what he was asking me, but yet he stood there and his mouth did not move. He had a smile on his face. He appeared very courteous and friendly. And after I talked with him a while, he told me he would see me. He said, we will see you again, and he left in his vehicle. No tardarían en llegar cientos de llamadas de personas que también afirmaban haber visto aquella misteriosa figura. Derenberg sí volvió a tener contacto con el hombre en los siguientes días. Según se cuenta, le advirtió de una gran tragedia que se avecinaba. Según se cree, esta tragedia no sería otra más que el colapso del Silver Bridge, momento en el que también se vistaría al Mothman. Un dato curioso es que tan solo 12 días después
se reportó justo en Point Pleasant Park, Virginia Occidental, el primer avistamiento del Mothman, el mensajero de la muerte, apodado así por la característica de aparecer en lugares donde ocurrirían tragedias. Este personaje se ha convertido en un ícono dentro del mundo paranormal y también se le ha dado la explicación de ser un extraterrestre, aunque ciertamente nos hace pensar si la llegada del Mothman está vinculada de alguna manera al hombre sonriente. Es interesante mencionar que Virginia Occidental es uno de los lugares de Estados Unidos con más avistamientos de criaturas extrañas. Algunos ejemplos son el Bigfoot, el monstruo de Flatwoods, el Sasquatch y el monstruo de Grafton. Durante este mismo periodo de tiempo, una familia en Point Pleasant reportó actividad poltergeist, donde aparecía un hombre sonriente, descrito como un hombre corpulento y anormalmente grande que aparecía dentro de la casa. Pasaron años hasta que alguien dijera volver a tener contacto con el hombre sonriente. Fue hasta 2012 que en los foros de internet se viralizó una historia muy extraña. La historia era de un hombre que contó haber salido a caminar de noche, en una ocasión en la que sufría insomnio. Esa noche pasó por un parque donde vio un hombre parado que vestía un traje elegante, de colores claros, acompañado de un gran sombrero. En principio no le dio importancia, hasta que aquel hombre se giró y comenzó a verlo. Ahí fue cuando notó su perturbadora sonrisa. Él siguió caminando, pensando que se trataba de un drogadicto, pero de repente notó que aquel hombre empezaba a bailar de manera exagerada, sin siquiera parpadear o dejar de ver. Se detuvo por un momento, pero la escena le resultaba desagradable, así que siguió caminando. Ahí fue cuando el hombre dejó de bailar y comenzó a dar grandes pasos en su dirección, siguiéndolo. Ahí comenzó el terror, pues notó que cada vez aceleraba más el paso, por lo que el chico comenzó a correr y el hombre misterioso también lo hizo. Según él cuenta, lo siguió por un buen rato hasta que llegó a un lugar con más personas, donde notó que ya no había nadie. La publicación y viralización, al igual que en 1966, hizo que cientos de personas también publicaran su historia con el hombre sonriente, convirtiéndose en una de las leyendas más prolíferas de internet. Pero ahora, ¿qué es el hombre sonriente? Obviamente, la más obvia y la más aburrida sería pensar que es un extraterrestre, pero las teorías van mucho más allá de eso. En el libro The Mothman Prophecies, escrito por John Keel, se menciona una teoría interesante, pues él creía que Ingrid no era un extraterrestre, como comúnmente se pensaba, sino algo más elevado, justo por esto de querer parecer humano, pero siendo tan poco auténtico que nuestro cerebro se pone a la defensiva. Así vinculaba la teoría de Uncanny Valley con este caso. Dicha teoría fue propuesta en 1970 por un ingeniero japonés llamado Masashiro Mori. La teoría propone lo siguiente: que el humano suele sentir más empatía por las cosas que parecen humanas, pero hasta cierto punto, porque cuando algo está muy cerca de parecer humano, el cerebro entra en un mecanismo de defensa, pues nota todos los patrones de comportamiento no humano y el mismo cerebro insiste en que no es humano. Por eso mismo, el humano suele sentir desagrado hacia ciertos tipos de robots, rostros humanos generados por IA o incluso maniquíes. Y en el caso de Colt, cumplía con muchas de esas características, como por ejemplo la sonrisa inquietante, que hablara sin mover la boca, los movimientos exagerados o la extraña actitud amable que mostraba. Hay quienes creen que el Uncanny Valley son vestigios de antiguos mecanismos de defensa humano que el cerebro utilizaba para contrarrestar la amenaza de las especies homínidas que llegaron a existir al mismo tiempo que nosotros. Por otro lado, están los que relacionan a esta entidad con los Men in Black. Se les describe como hombres elegantes, altos y delgados, que se reportan justo después de las apariciones de ovnis o supuestos alienígenas. Siempre son avistados en grupos de 2 o más, además de vestir siempre de negro. Se dice que son los encargados de desaparecer las pruebas de la existencia ovni o alienígena. Por eso, se piensa que pueden ser agentes del gobierno. Sus avistamientos datan desde por lo menos 1947, y en 1967, John Keel finalmente los bautizaría como los Men in Black. Por su parte, él creía que los hombres de negro no eran humanos, sino seres de naturaleza paranormal. Miles de avistamientos se han dado sobre ellos. De hecho, durante casos famosos del mundo ufólogo, se han llegado a reportar su presencia. Por ejemplo, en los días siguientes a los avistamientos del demonio de Dover, se registró la llegada de estos misteriosos hombres al pueblo. Pero sin duda, uno de los casos más importantes fue el que ocurrió en 2008, pues por primera y única vez se logró grabar a estos individuos. Ese año, en el Hotel Sheraton en Seven Falls View, se dijo que habían visto un ovni desde la ventana del hotel. Los días siguientes, 3 testigos informaron que 3 hombres vestidos de negro habían visitado el hotel y aterrorizaron al personal, buscando a Sobar, el dueño del hotel, y al guardia que supuestamente habían visto el ovni, quienes no se encontraban allí en ese momento. Al revisar las cámaras, encontraron efectivamente la llegada de los hombres, y todo habría quedado completamente grabado en cámara.
Más adelante, se presentaría una teoría que en todo el sentido de la expresión era aún más rara, pues se dijo que el hombre sonriente sería un hombre conocido como Valiant Thor. Thor es uno de los personajes más conocidos dentro de la mitología ufóloga. Según se cuenta, Valiant era un alienígena que provenía de Venus y que llegó a la Tierra como misionero, pues quería llevar un mensaje de paz y abundancia a la Tierra. La primera vez que se habló de este individuo en el libro El extraño del Pentágono, de Frank A. Strange. En la historia dice que Valiant aterrizó en Virginia, específicamente en Alexandria. El gobierno se enteró de eso y se llevaron a Valiant, quien pidió ver al presidente. El presidente Dwight Eisenhower aceptó la audiencia, y Valiant convenció al presidente de trabajar juntos e incluso les dio tecnologías y conocimientos al gobierno. Según se cuenta, Val era casi como un humano convencional, pero con pequeñas deformaciones. Tenía 6 dedos en cada mano, por ejemplo, y siempre vestía un traje negro muy bien estilizado. Se decía que era muy inteligente, que tenía la capacidad de sanar y que poseía mucha tecnología. Además, según se cuenta, tenía la capacidad de comunicarse telepáticamente. La teoría asegura que Valiant se presentó frente a Derenberg como Ingrid con la intención de provocar un caos en la población y a su vez provocar un caos político. Esto como venganza porque el gobierno terminó rechazándolo. A pesar de todas las historias de Val, no existe evidencia irrefutable que confirme o niegue la existencia de Thor. Hoy en día, que el gobierno de los Estados Unidos ha liberado videos y archivos que confirman, aunque sea la existencia de los ovnis, todas estas historias que hace 20 años nos resultaban imposibles, parecen estar un paso más cerca de confirmarse, lo cual es ciertamente terrorífico. En cuanto al hombre sonriente, sigue siendo una entidad muy presente dentro de la cultura popular, y es por ese miedo tan irreal que provoca, como si una parte muy antigua de nosotros tratara de entender algo que todavía no podemos explicar. Tal vez el hombre sonriente no sea un extraterrestre, ni una entidad paranormal, ni un experimento secreto. Tal vez sea simplemente algo que aprendió a imitar muy bien a los humanos, y lo suficientemente bien como para acercarse, pero no lo suficiente como para engañarnos del todo. ¿Y tú? ¿Crees que el hombre sonriente realmente existe?